Le damos la bienvenida a Carolina Londoño. Carolina es médica sexóloga y con ella planteamos un tema muy interesante y es la sexualidad durante el embarazo y después de la maternidad. La saludamos. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hermosa, feliz de estarte acompañando de nuevo, hablando de este tema tan hermoso y del que poco se conoce. Así es, y por eso lo quisimos plantear hoy. Nos parece bastante interesante y me gustaría que entráramos en materia explicando un poco qué pasa en ese momento, en esa etapa de la vida, cuando una mujer se queda embarazada. Bueno, realmente es la pareja la que se queda embarazada, ¿cierto? Con ese deseo de tener un bebé. ¿Qué pasa biológicamente y a nivel también emocional y psicológico frente a la sexualidad? Bueno, haces una aclaración importante y es que pudiésemos estar hablando de una pareja que queda en embarazo, cuya dinámica erótica puede cambiar evidentemente durante este proceso, pero también pudiera suceder en el caso de una mujer que esté viviendo sola su maternidad. Entonces podríamos dividirlo en lo que pasa en la pareja y lo que pasa en la mujer. Es un hecho que en el embarazo se presentan una serie de cambios físicos y emocionales que pueden afectar positiva o negativamente la sexualidad. Recordemos que sexualidad no es solamente la parte erótico-coital, sino todo ese desempeño, el deseo, la excitación, la capacidad de orgasmar, la capacidad de compartir con un otro. Entonces, los cambios físicos y emocionales, nosotros desde el punto de vista médico y sexológico lo dividimos por trimestres. Lo que pasa en el primero, segundo y tercer trimestre del embarazo. En el primer trimestre del embarazo se suelen presentar una serie de cambios físicos relacionados con la producción de las hormonas, los cambios hormonales y químicos del cuerpo en la mujer. Entonces se pueden presentar signos y síntomas: dolor en los senitos, puede haber náuseas, vómito, puede haber una sensación de congestión corporal, de pesadez, a veces hay un poco de sueño. Muchas mujeres ni siquiera saben que están en embarazo y empiezan a sentir una serie de cambios, además de la falta de menstruación que hace que sospeche que están en embarazo. Claro. Generalmente, al hacernos una prueba y confirmar el embarazo, ese primer trimestre suele ser acompañado de una disminución en los niveles de deseo, por múltiples motivos: por los síntomas físicos y corporales que está sintiendo, pero adicionalmente porque hay un profundo temor, que es más mito que realidad, a que de pronto el bebé pueda llegar a sufrir algún daño. Por ejemplo, hay personas que dicen: no, si ya estás en embarazo no puedes volver a tener relaciones sexuales coitales, no puede haber penetración, hay que tener cuidado con las posiciones sexuales que se tengan, te va a generar un aborto. Esto no es cierto. Son mitos todos. Completamente, excepto que hayan contraindicaciones para que se pueda tener el encuentro sexual coital, es decir, con penetración. Por ejemplo, cuando una mujer tiene una amenaza de aborto, recordemos que esta se da antes de la semana 20 de embarazo, es decir, los primeros 4 meses de embarazo. En este momento, esta amenaza de aborto puede darse porque hay una dilatación del cuellito del útero. Y se sabe que el líquido seminal, por las sustancias que tiene y las prostaglandinas que lo acompañan, puede generar mayor dilatación del cuello uterino. Entonces, cuando hay amenaza de aborto, cuando hay infecciones vaginales por honguitos, por bacterias, o cuando hay alguna circunstancia médica, una cistitis que contraindique tener relaciones sexuales, una hemorragia del primer trimestre, en ese caso en particular sí está contraindicado tener relaciones sexuales coitales, lo cual no significa que no pueda haber caricias, besos, abrazos, unión en la pareja, en caso de que se cuente con una pareja en ese momento. Perfecto, ahí estamos hablando del primer trimestre. Primer trimestre. ¿Cierto? Esas son las condiciones particulares. Estás también desmitificando muchas cosas que se creen que están asociadas a la maternidad, nada que ver, desde que el embarazo esté transcurriendo de forma normal. Lo que pasa es que, claro, como hay cambios físicos, está normalmente asociado a que está ocurriendo algo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, y bueno, tampoco podemos negar que el deseo sexual es dependiente de que anímicamente estemos bien, y no con náuseas, sin haber dormido de pronto, un poco mareadas, pero evidentemente se puede afectar. Pero no hay una relación directa entre que quedar en embarazo sea igual a no poder tener erotismo. Perfecto. Nos vamos al segundo trimestre. Segundo trimestre. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Suele aumentar el deseo sexual. Y particularmente el segundo y tercer trimestre son trimestres en que mujeres que le han sido muy difíciles tener un orgasmo o que nunca han experimentado un orgasmo es cuando logran orgasmar.
Hay una congestión como tal, los vasitos sanguíneos del útero están más llenitos de sangre, esa congestión genera una tensión sexual que suele liberarse con un orgasmo, sea al momento del encuentro sexual o sea al momento de una masturbación. Entonces, nuevamente, desmitificar que en el segundo y tercer trimestre del embarazo no se puedan tener relaciones. Por el contrario, muchas mujeres que manifiestan anorgasmia logran orgasmar en esta etapa. Okay. Lo que sí vale la pena entender es que hay una serie de posiciones que cuando la persona está teniendo el encuentro con su pareja sí debe tener cuidado. Okay. Porque hay posiciones, no por estos mitos, ay, qué pena que se los comente así, pero es mejor hablar así, sí, que es que el pene que le va a chupar un ojito al bebé o que lo va a lastimar. O nada que ver. Nada que ver. Para quienes no lo saben, el pene solamente llega hasta los fondos de saco de Douglas, que es la parte más posterior de la vagina, que es el espaciecito. Pero el útero está completamente cerradito y el pene no entra hasta allí. Entonces el pene como tal no le hace daño al bebé, no lo va a lastimar. Hay circunstancias muy particulares donde hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay mujeres que empiezan a tener algo que se llama placenta previa. Es decir, que la placenta, que es de donde se pega el bebé al útero para alimentarse, en vez de estar en la parte de arriba o en un ladito del útero, queda completamente debajo, pegada al cuellito del útero. Okay. Entonces, hay mujeres que en el segundo y tercer trimestre presentan sangrados durante el embarazo que no necesariamente se relacionan con una amenaza de aborto. Hay unas circunstancias muy particulares donde sí se contraindica tener un encuentro coital que pudiese generarle un daño, pero esto cuando le hacen la ecografía a la mujer o cuando su ginecólogo se lo dice es que hay que tener cuidado. Generalmente el segundo trimestre es un trimestre donde puede haber una sexualidad activa, donde de pronto si no nos gusta mucho la penetración, porque hay alguna contraindicación, podemos utilizar lencería erótica para las mujeres en embarazo, que es bastante bonita. Es una etapa en la que a veces por los cambios corporales nos podemos sentir un poquito afectadas en la autoestima. Ajá. Entonces es importante que busquemos sentirnos lindas, cuidarnos. Recordemos que el embarazo puede generar un poco de caída del cabello, problemitas con los dientes, osteopenia. Entonces es importante tener un cuidado corporal. Muy bien. Y finalmente está el tercer trimestre. Y el tercer trimestre lo vamos a conversar después de este corte muy breve que vamos a hacer, porque también me gustaría, después de que terminemos el tercer trimestre, que hablemos cuando nace ese bebé, cómo se vive la sexualidad y de qué manera hacerlo de forma que la pareja se compenetre, o sea, qué pasa también después del parto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Para empezar bien el día. Hoy nos acompaña Carolina Londoño, médica sexóloga, con quien estamos planteando el tema de la sexualidad durante el embarazo y la maternidad. Y en el primer segmento estábamos definiendo qué ocurre en esos primeros meses de embarazo, el primer trimestre, el segundo trimestre, y nos quedamos pendientes. ¿Qué pasa en ese tercer trimestre? Bueno, el tercer trimestre va a depender mucho de cómo ha sido el embarazo como tal. Tampoco está contraindicado tener erotismo, tener coito, tener diferentes cambios de posiciones y tener sexualidad erótica en el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, ya la barriguita está mucho más grande, a algunas mujeres les da temor cambiar de posición, incluso se les hace más difícil. En esta etapa particularmente ella se tiene que sentir supremamente cómoda. Se sugiere que la posición que más se utilice sea ella encima para que se sienta más tranquila, pueda no sentir que se le está oprimiendo la barriguita. Y es una etapa donde incluso hay culturas en México hermosas donde se induce el parto con un orgasmo. La sensación orgásmica las induce a un parto y tienen partos muy lindos a partir del erotismo en esta etapa. Entonces también desmitificar que sea una etapa en la que la sexualidad erótica no se pueda dar. Sin embargo, hay mujeres que en esta etapa tienen diabetes gestacional o tienen hipertensión arterial o preeclampsia, tienen sangraditos por la implantación de la placenta, el bebé viene en alguna posición particular o tienen con circular a cuello, en fin, tiene algunas circunstancias que sí hace que ella tenga que tener cuidados. Entonces, fundamental, es uno de los mensajes más importantes que les queremos dejar, hacer sus controles prenatales y no darles temor, preguntarle a sus médicos tratantes, a su ginecólogo, a las enfermeras del programa,
por los cuidados que puedan tener, las indicaciones o las contraindicaciones para una sexualidad rica y placentera durante el embarazo. Muy bien. Una pregunta, y seguramente también será un mito, frente a la sexualidad en esa última etapa del embarazo. Y lo decías, esa costumbre que hay en México, bueno, lo conectabas un poco así, el tema del orgasmo durante el último trimestre. Puede ser, pues mito, que estimule las contracciones de tener relaciones sexuales muy continuas en este trimestre y que puedan ayudar al parto. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que es normal que durante el proceso de embarazo la mujer experimente algunas contracciones que no son las contracciones propias del parto. Se llaman contracciones de Lichtman-Sachs y son como la sensación de la contracción que pudiera ser desencadenada por una sensación orgásmica. A menos que haya contraindicaciones, este no va a generar un trabajo de parto como tal, porque para esto se necesita que el cerebro libere unas sustancias, oxitocina, que vienen al útero y le permiten ya la contracción propia del parto, que no se da con un orgasmo. Pero ya finalizando el embarazo, cuando ya llevamos más de 38 semanas, 40 semanas, en estas culturas, cuando la mujer se está demorando un poco para tener el trabajo de parto, lo inducen con un orgasmo. No, entonces, sí, tener eso en cuenta porque que no se asusten si tienen un orgasmo y sienten algunas contracciones. Pero en caso de que tengas duda o inquietud y hayas tenido un orgasmo, sea porque estuviste con tu pareja o porque te masturbaste, puedes consultar con tu médico tratante o ir a urgencias en caso de que tengas alguna indicación. Perfecto, Carolina. Ahora vámonos a ese momento en que ya está el bebé, ya nació. ¿Qué pasa en la relación de pareja? Porque suele haber una transformación, ahora parece que todo se vuelca en ese nené que acaba de nacer y las parejas muchas veces, y quizá tú lo has vivido en consulta, comentan que se han distanciado o que ya no es lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo diría que es muy importante que la pareja se prepare para la llegada del bebé. Sé que va a sonar un poco duro y raro, pero los bebés, los hijos son desestructurantes de la relación de pareja. Por lo tanto, es muy importante llegar o al embarazo o vivir el embarazo como un proceso de estructura de la relación. Los hombres a veces tienen mucho temor a que van a ser desplazados, a que van a tener que compartir partes de su cuerpo con su hijo cuando eran exclusivos para ellas, para ellos. Entonces sí pueden haber algunas circunstancias que es importante que a nivel terapéutico se manejen, incluso antes del parto. Partamos del principio de que va a haber una desestructura y por qué no, es decir, es un ser que requiere toda nuestra atención y que la mamá en ese momento tiene unos cambios hormonales tremendos que a veces generan depresión posparto, generan un poco de irritabilidad, esto se asocia al cansancio, los trasnochos, la lactancia, y no solamente porque puede haber dolor o laceracioncitas de los pezones, sino porque se tienen que levantar cada X tiempo a alimentar el bebé. Entonces, el cansancio físico, el sentirnos con un cambio nuevamente corporal, las estrías que puedan quedar. Entonces, es una realidad que la mujer también tiene que tomar un tiempo para reestructurarse, reencontrarse, reactivar a su diosa erótica, que probablemente en honor a estar pendiente de su bebé queda a un ladito. Pero también es importante que rápidamente, bueno, no habíamos mencionado también la episiotomía, genera un dolor, es la cortadita que se nos hace para poder tener un parto sin desgarros. Esta herida también tiene que cicatrizar, pensar en una penetración muy rápido puede ser incómodo para ella. Entonces, a nivel de senitos, a nivel de órganos sexuales, estamos muy adoloridas. Claro. Probablemente no tiene que ser doloroso. El encuentro puede ser más erótico, ¿no? Más de caricias, más de acercamiento, más de besos. Si ella se siente cómoda de estimular a su pareja en caso de que sea hombre o incluso una mujer para que también pueda orgasmar, pero probablemente sí va a desear el primer añito estar más recogidita en función de su bebé y de una relación de pareja que no se desestructure. Al año es muy importante que la pareja ocupe otra vez su lugar, que no desorganicemos la jerarquía del amor, que la pareja vuelva al lugar que le pertenece y ubiquemos a los hijos en el lugar que le corresponde. Porque si dejamos a nuestros hijos acá o los ponemos arriba, se desorganiza toda esa jerarquía y se acaba la relación de pareja. Perfecto. Esa recomendación es muy válida y me gusta que la hagas, pero entonces en parejas que les está costando, porque han llegado, por ejemplo, a ese año o incluso están más grandes los niños,
y todavía está ese niño por encima incluso de la pareja, ¿qué hacer? ¿Cuándo buscar ayuda? ¿Quién puede aquí orientar un poco? ¿Cómo hacerlo? Es muy importante reconocer en nuestras mujeres la depresión postparto, porque sí se presenta y no necesariamente se presenta con llanto, porque es una depresión que genera mucha culpa. Es el amor profundo hacia su bebé, pero cierta resistencia. Entonces, la parte de la depresión postparto, tenerla en cuenta. Se pueden presentar disfunciones sexuales, la falta de deseo, la dificultad para excitarse, el dolor a la penetración, el desconectarnos del encuentro porque sentimos llorar a nuestro bebé, la incapacidad para orgasmar porque estamos en pro de tener nuestra atención en otro lugar. Todo tiene tratamiento y lo que se puede hacer es consultar en una terapia individual o en una terapia de pareja para reestructurar el vínculo. Y para eso están profesionales como Carolina Londoño. Muy bien. Claro, se nos acaba el tiempo. Mensaje final con el tema que traemos hoy. Agradecerte por acompañarnos siempre en este espacio. Yo sé que tu agenda es muy apretada y sin embargo sacas el ratito para venir a compartir todo lo que sabes acerca de la sexualidad, de vivir una vida plena, satisfactoria. Entonces, recomendaciones finales, redes sociales y gracias por estar acá. También, bueno, recordemos que la sexualidad en el embarazo es una sexualidad muy linda, donde nos permite reencontrarnos con nuestra diosa erótica. No nos podemos perder de nuestra condición de madres y esposas y dejar a un lado nuestra condición de mujeres. Así que equilibrar esa condición de mujer madre, mujer esposa, mujer erótica, y que si tienes dificultades busques ayuda. Lo mismo para sus compañeros, si están sintiendo algún tipo de dificultad que su pareja no percibe, coméntenlo, háblenlo y juntos o incluso solitos también busquen ayuda. Perfecto. Nos pueden encontrar en el Centro Psicopedagógico Integrado CEPI, nuestro Instagram es CEPI-Colombia y de esa igual manera nos pueden encontrar en el Facebook y el canal de YouTube Carolina Londoño Gutiérrez, donde encontrarán mayor información. Así es. Caro, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo el gusto, así. Gracias por la invitación. Siempre bienvenida. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Mario.